Ya se llevaron a cabo 8 partidos correspondientes a la fecha 3 del emocionante Mundial Sub-20 Chile 2025. Por eso, en este video estaremos revisando cada resultado para luego ver cómo quedó la tabla de posiciones, conocer los primeros cruces de octavos y finalizar mencionando los horarios de los siguientes encuentros. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Entonces, tras los resultados de los primeros encuentros, la fecha se reanudó con otros duelos emocionantes. La selección mexicana logró una importante victoria ante Marruecos y avanzó a los octavos de final. El Tri se impuso por 1-0 gracias a un tanto de Gilberto Mora, quien volvió a ser determinante y selló el pase como segundo del Grupo C, considerado por muchos como el más competitivo del certamen. El partido comenzó con intensidad y un trámite parejo. México controló la posesión del balón, aunque sin concretar ocasiones claras en el primer tiempo. El momento más tenso de la etapa inicial se produjo cuando Mateo Levi, jugador de Cruz Azul, sufrió un fuerte choque y tuvo que abandonar el campo tras quedar noqueado, siendo reemplazado por Iker Fimbres. En la segunda mitad, el conjunto mexicano salió decidido a buscar la victoria que necesitaba para avanzar. La oportunidad llegó al minuto 51, cuando el árbitro sancionó una mano dentro del área tras revisar la jugada en el VAR. Gilberto Mora asumió la responsabilidad y convirtió con frialdad desde el punto penal, anotando el único gol del encuentro. México resistió los intentos de Marruecos, que ya estaba clasificado, y defendió con solidez hasta el pitazo final. España protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial Sub-20 al vencer por 1-0 a Brasil y dejarla fuera del torneo. El encuentro tuvo como escenario un intenso duelo directo por la clasificación, en el que Iker Bravo se convirtió en el héroe de la jornada con el gol del triunfo. Ambas selecciones llegaban con un punto y necesitaban ganar para mantener la esperanza de avanzar a los octavos de final. España, consciente de la urgencia, salió con determinación y en el inicio del segundo tiempo logró abrir el marcador. Una buena combinación ofensiva permitió que Iker Bravo apareciera dentro del área para definir con precisión y colocar el 1-0 a favor de la Furia. Brasil intentó reaccionar, adelantó sus líneas y buscó el empate con insistencia, pero se encontró con una defensa española firme y un equipo que supo manejar los tiempos del partido. Los intentos sudamericanos no fueron suficientes y el marcador no se movió. Argentina cerró una fase de grupos perfecta al vencer por 1-0 a Italia en el estadio Elías Figueroa Brande. El gol del triunfo lo marcó Dylan Gorosito, defensor de Boca Juniors, con una brillante jugada individual que selló la tercera victoria consecutiva de la albiceleste. El encuentro fue parejo desde el inicio, con ambas selecciones priorizando el orden táctico y midiendo cada avance. Italia incluso llegó a anotar en la primera mitad, pero el árbitro anuló el tanto tras una falta previa sobre Julio Soler. Ese momento cambió el impulso del partido y dio confianza al equipo dirigido por Diego Placente. En la segunda parte, Argentina mejoró notablemente gracias a los cambios tácticos y al ingreso de jugadores frescos. La diferencia llegó con una genialidad de Gorosito, quien se abrió paso con una gambeta y un autopase antes de definir con precisión dentro del área para poner el 1-0 definitivo. Australia cerró su participación en la fase de grupos con una victoria por 3-1 sobre Cuba en el estadio Julio Martínez Prádanos, resultado que le permite mantener la esperanza de avanzar a los octavos de final como uno de los mejores terceros. El conjunto oceánico dominó desde el inicio, generando múltiples ocasiones de peligro frente al arco defendido por Jordi Hodlund. La superioridad se reflejó en el marcador a los 20 minutos, cuando Max Caputo aprovechó una oportunidad dentro del área para abrir el marcador y poner el 1-0. Antes del descanso, Daniel Bane amplió la ventaja tras una buena combinación ofensiva, firmando el 2-0 con un remate certero que dejó sin opciones al arquero cubano. En el inicio del complemento, Australia mantuvo su ritmo y volvió a golpear con otro tanto de Max Caputo, quien completó su doblete y sentenció prácticamente el encuentro con el 3-0 parcial. Cuba logró descontar en los minutos finales gracias a Alessio Raballo, que marcó el 3-1 definitivo. Ahora con esos resultados veremos cómo quedó la tabla de posiciones. Recuerda que para mostrar tu apoyo puedes compartir el video, darle manito arriba, dejar tu comentario y suscribirte activando la campanita. Entonces, los equipos quedaron posicionados de la siguiente manera. En el grupo A, Japón terminó como líder absoluto después de ganar sus 3 partidos. Hizo 7 goles, no recibió ninguno, por lo que tiene una diferencia de 7 y alcanzó 9 puntos. Fue el equipo más sólido y con justicia aseguró su lugar en los octavos de final. Chile se quedó con el segundo puesto tras conseguir una victoria y 2 derrotas. Marcó 3 goles y le anotaron 5, quedando con una diferencia negativa de 2 y 3 puntos. Tiene los mismos números que Egipto, pero se ubicó por encima gracias al criterio de desempate de tarjetas, al tener un mejor puntaje en el fair play. Así, logró clasificar directo a la siguiente fase. Egipto aparece en el tercer lugar con una campaña idéntica a la de Chile, una victoria y 2 derrotas, 3 goles a favor y 5 en contra, diferencia de menos 2 y 3 puntos. Sin embargo, la acumulación de amonestaciones lo relegó al tercer puesto. Dependerá de los resultados de otros grupos para saber si avanza como uno de los mejores terceros.
Nueva Zelanda cerró el grupo también con 3 puntos, producto de una victoria y 2 derrotas, con 3 goles a favor y 6 en contra, diferencia de -3. Su ubicación en el cuarto puesto lo deja eliminado del torneo. En el balance general, Japón fue muy superior y se quedó con el liderato sin discusión. Los otros 3 equipos igualaron en puntaje, pero el Fair Play definió que Chile avanzara directo, Egipto deberá esperar como posible clasificado y Nueva Zelanda quedó sin opciones. En el grupo B, Ucrania se quedó con el primer lugar después de una campaña muy sólida. Ganó 2 partidos y empató 1, sin conocer la derrota. Marcó 5 goles y recibió 3, lo que le dejó una diferencia de 2 y un total de 7 puntos que lo clasificaron directamente a los octavos de final. Paraguay terminó en la segunda posición con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. Hizo 4 goles y recibió la misma cantidad, quedando con diferencia de 0. Gracias a ese rendimiento aseguró su lugar en la siguiente fase como segundo de grupo. Corea del Sur cerró en la tercera ubicación con exactamente los mismos números que Paraguay, 4 puntos, un triunfo, un empate y una derrota, además de diferencia de goles igualada en 0. Sin embargo, el criterio de desempate favoreció a Paraguay, relegando a los asiáticos al tercer puesto. Ahora dependen de lo que ocurra en los demás grupos para intentar clasificar como uno de los mejores terceros. Panamá, en cambio, quedó en la última posición con solo un punto tras un empate y 2 derrotas. Anotó 4 goles pero recibió 6, lo que lo dejó con una diferencia de -2. Al no poder superar el cuarto puesto, quedó eliminado de la competencia. En el análisis general, Ucrania fue el más regular y dominó el grupo sin derrotas, mientras que Paraguay y Corea del Sur protagonizaron una lucha pareja que se definió por criterios de desempate. Panamá, aunque mostró algunos destellos ofensivos, no pudo sostener resultados y se despidió del torneo. En el grupo C, Marruecos terminó como líder. Jugó 3 partidos, ganó 2 y perdió 1. Marcó 4 goles y recibió 2, quedando con una diferencia de goles de +2 y un total de 6 puntos. Su solidez defensiva y eficacia en los momentos clave le permitieron asegurar el pase a los octavos de final sin mayores complicaciones. México cerró en el segundo lugar con una campaña muy equilibrada. Disputó 3 encuentros, ganó 1 y empató los otros 2, sin conocer la derrota. Con 5 goles a favor y 4 en contra, logró una diferencia de +1 y sumó 5 puntos. Su regularidad a lo largo del grupo fue clave para meterse también en los octavos de final. España quedó en la tercera posición luego de una actuación aceptable. Ganó un partido, empató otro y perdió 1. Anotó 3 goles y recibió 4, por lo que terminó con una diferencia de -1 y acumuló 4 puntos. A pesar de no tener el pase asegurado, aún mantiene esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros. Brasil fue la gran decepción del grupo. Solo consiguió un punto tras empatar un partido y perder 2. Marcó 3 goles y encajó 5, quedando con una diferencia de -2. La verde amarela quedó sin opciones y se despide del torneo antes de los octavos. En resumen, Marruecos y México confirmaron su clasificación directa mostrando mayor consistencia que el resto. España aún tiene una posibilidad de avanzar dependiendo de otros resultados, mientras que Brasil no logró encontrar su juego y quedó fuera. En el grupo D, Argentina dominó por completo y se quedó con el primer lugar. Ganó los 3 partidos que disputó, sin empates ni derrotas, sumando 9 puntos con 8 goles a favor y solo 2 en contra. Su diferencia de goles de +6 refleja la contundencia ofensiva y el equilibrio defensivo del equipo, que se clasificó con autoridad a los octavos de final. Italia terminó en la segunda posición tras una fase de grupos irregular pero efectiva. Disputó 3 encuentros, con una victoria, un empate y una derrota. Anotó 3 goles y recibió la misma cantidad, por lo que su diferencia de goles fue neutra y acumuló 4 puntos. Con ese rendimiento aseguró el segundo cupo directo a los octavos. Australia finalizó tercera y todavía mantiene esperanzas de avanzar. Jugó 3 partidos, ganó 1 y perdió 2. Marcó 4 goles, recibió 6 y quedó con una diferencia de -2, sumando 3 puntos. Aunque no tiene clasificación directa, aún podría entrar como uno de los mejores terceros dependiendo de los resultados de otros grupos. Cuba cerró el grupo en la cuarta posición. No consiguió victorias, empató un encuentro y perdió 2. Con 4 goles a favor y 8 en contra, registró una diferencia de -4 y apenas un punto. Este rendimiento la dejó sin posibilidades de avanzar y eliminada del torneo. En líneas generales, Argentina fue claramente superior y ganó todos sus partidos con autoridad. Italia cumplió con lo justo para meterse en la siguiente ronda, mientras que Australia deberá esperar una combinación de resultados para seguir con vida. Cuba, por su parte, no pudo sostener el ritmo del grupo y se despidió tempranamente del Mundial. En el grupo E, Estados Unidos lidera con autoridad tras 2 partidos disputados. Ha ganado en ambas presentaciones, con 12 goles a favor y solo 1 en contra, diferencia de +11 y un total de 6 puntos. Su clasificación a los octavos de final ya está asegurada gracias a su poder ofensivo y solidez defensiva.
Sudáfrica ocupa el segundo lugar con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota. Ha convertido 6 goles y recibido 2, lo que le da una diferencia positiva de 4. Por ahora se mantiene en zona de clasificación directa, aunque todavía debe sumar en su último encuentro para no poner en riesgo su posición. Francia aparece en la tercera casilla también con 3 puntos, tras una victoria y una derrota. Lleva 2 goles a favor y 4 en contra, diferencia negativa de 2. Aún tiene opciones claras de pelear por la segunda plaza, y en el peor de los casos puede aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros. En el último puesto está Nueva Caledonia, que ha perdido sus 2 partidos y no suma puntos. Solo ha marcado un gol y ha recibido 14, con diferencia de menos 13. Aunque matemáticamente puede alcanzar 3 puntos, sus números son muy desfavorables y se encuentra al borde de la eliminación. El grupo muestra a Estados Unidos como el dominador absoluto y ya clasificado, mientras que Sudáfrica y Francia se disputan directamente el segundo lugar. Nueva Caledonia está prácticamente sentenciada y dependería de un milagro para mantenerse con vida. La última jornada definirá quién acompaña a los estadounidenses en octavos y qué equipo conserva chances como mejor tercero. En el grupo F, Noruega encabeza la tabla con 4 puntos tras 2 partidos jugados. Registra una victoria y un empate, sin derrotas, con un gol a favor y ninguno en contra, lo que le da una diferencia positiva de 1. Su solidez defensiva lo mantiene en zona de clasificación directa. Colombia ocupa la segunda posición con los mismos números que Noruega, 4 puntos producto de una victoria y un empate, un gol a favor y ninguno en contra, diferencia de 1. La igualdad en estadísticas refleja un rendimiento muy parejo, y también lo tiene con un pie en octavos de final. Nigeria se ubica en el tercer puesto con 3 puntos. Ha disputado 2 encuentros con un triunfo y una derrota, sumando 3 goles a favor y 3 en contra, lo que lo deja con diferencia de 0. Está en plena lucha por alcanzar el segundo lugar o al menos sostenerse en la pelea por ser uno de los mejores terceros. Arabia Saudita cierra el grupo en el cuarto lugar sin puntos, tras 2 derrotas consecutivas. Ha marcado 2 goles y recibido 4, diferencia de menos 2. Su situación es crítica porque ya no puede alcanzar los primeros 2 puestos y se encuentra en zona de eliminación. El grupo muestra a Noruega y Colombia compartiendo el liderato y con muy buenas opciones de avanzar a octavos, Nigeria como un tercero competitivo con aspiraciones claras y Arabia Saudita prácticamente descartado tras sus malos resultados. La última jornada servirá para definir quién se queda con el primer lugar y si Nigeria logra sorprender para entrar directo a la siguiente fase. En la tabla de mejores terceros, Corea del Sur está primero. Lleva 3 partidos jugados, con 3 goles a favor y 3 en contra, diferencia 0 y suma 4 puntos. Esa combinación de puntos y diferencia la deja bien posicionada ahora mismo porque tiene más puntos que la mayoría y ninguna jornada pendiente que la complique. España aparece segunda con 3 partidos, 3 goles a favor y 4 goles en contra, diferencia de menos 1 y 4 puntos. Está al mismo nivel de puntos que Corea del Sur pero detrás por diferencia de gol. Con 4 puntos mantiene la ilusión y dependerá de resultados ajenos para confirmar su pase entre los 4 primeros. Nigeria está tercera y tiene una particularidad. Solo jugó 2 partidos hasta ahora. Tiene 3 goles a favor y 3 en contra, diferencia 0 y 3 puntos. El hecho de contar con un partido pendiente le da una ventaja importante porque con una victoria alcanzaría los 6 puntos y podría escalar posiciones en la clasificación de mejores terceros. Australia ocupa la cuarta plaza con 3 partidos disputados, 4 goles a favor y 6 en contra, diferencia de menos 2 y 3 puntos. Está en zona de clasificación por ahora pero su margen es estrecho porque la diferencia de goles no le favorece y depende de que equipos con partidos pendientes no le superen. Egipto está quinto con 3 partidos jugados, 3 goles a favor y 5 en contra, diferencia de menos 2 y 3 puntos. Se encuentra justo fuera de la zona de clasificación y su destino ya no depende de sí mismo. Necesita que varios rivales no sumen o que haya combinaciones favorables para poder meterse entre los 4 primeros. Francia aparece sexta pero con un dato clave. Jugó solo 2 partidos. Tiene 2 goles a favor y 4 en contra, diferencia de menos 2 y 3 puntos. Al igual que Nigeria, le queda un partido por disputar y con una victoria podría llegar a 6 puntos, lo que la pondría en pelea directa por un cupo entre los 4 mejores terceros. En resumen general, solo los 4 primeros llegarán a octavos y ahora mismo ocupan esas plazas Corea del Sur, España, Nigeria y Australia. No obstante, la clasificación está muy abierta porque hay equipos con partidos pendientes. Nigeria y Francia pueden cambiar claramente la pelea si ganan sus compromisos. España y Corea del Sur parten con ventaja por sus 4 puntos. Los conjuntos con 3 puntos deben esperar resultados y, en muchos casos, dependerán también de la diferencia de goles y de los goles a favor para quedarse con uno de los 4 boletos disponibles. Con estos resultados, ya se confirmó el primer cruce de octavos de final. Chile y México se enfrentarán el martes 7 de octubre a la 1:30 de la tarde, hora de México, en el Estadio Elías Figueroa Brande. El encuentro se jugará a la misma hora en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En Perú, Colombia y Ecuador será a las 2:30 de la tarde.
En Bolivia, Chile y Venezuela el duelo comenzará a las 3:30. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el partido arrancará a las 4:30 de la tarde. Mientras que en España se disputará a las 9:30 de la noche. La tercera fecha finalizará el domingo, 5 de octubre con 4 compromisos importantes. El primero será entre Nueva Caledonia y Francia, programado para las 2 de la tarde hora de México. A esa misma hora se jugará también en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En Perú, Colombia y Ecuador será a las 3 de la tarde, en Bolivia, Chile y Venezuela a las 4, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 5, y en España a las 10 de la noche. A esa misma hora también se disputará el encuentro entre Sudáfrica y Estados Unidos, otro duelo que promete ser intenso y con mucho en juego, pues ambas selecciones buscan seguir con vida en la competencia. Más tarde, a las 5 de la tarde hora de México, Arabia Saudí se enfrentará ante Noruega. Ese compromiso se jugará a las 6 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 7 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 8 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a la 1 de la madrugada del día siguiente en España. En el mismo horario se jugará el encuentro entre Nigeria y Colombia, uno de los más esperados de la jornada. Será a las 5 de la tarde en México. A las 6 en Perú, Colombia y Ecuador. A las 7 en Bolivia, Chile y Venezuela. A las 8 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a la 1 de la madrugada en territorio español. ¿Cuál de esos partidos será el más emocionante? Como siempre, déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale manito arriba al video y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.